Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde revivimos los momentos más épicos, analizamos las tramas más intrincadas y sobre todo, celebramos el amor en todas sus formas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en un romance que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar y que, seamos honestos, nos hizo creer un poquito más en la magia del amor verdadero. Sí, señores y señoras, hoy hablaremos del romance de ensueño entre Burak y Neslihan. Pero antes de que nos dejemos llevar por la pasión y la emoción, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no son parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y déjenos un comentario para contarnos qué les parece nuestro contenido. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando vídeos llenos de amor, drama y muchísima emoción. Ahora sí, prepárense porque vamos a viajar juntos a través de los momentos más icónicos de la historia de Burak y Neslihan. Vamos a analizar su química, sus miradas, sus gestos y por supuesto, esos besos que nos dejaron sin aliento. Pero ojo, no solo nos quedaremos en la superficie, también vamos a explorar las complejidades de su relación, los obstáculos que tuvieron que superar y cómo, a pesar de todo, su amor logró florecer. Recordemos ese primer encuentro, esa chispa que saltó en el aire y que nos hizo saber que estábamos ante algo especial. Fue como si el destino hubiera unido sus caminos para siempre. La tensión palpable, las miradas furtivas, la incomodidad que poco a poco se fue transformando en curiosidad y finalmente en una atracción irresistible. ¡Ay! Esos primeros momentos son simplemente inolvidables. Para poder apreciar la magnitud de ese primer encuentro, hay que recordar el contexto en el que se produce. Burak, un joven exitoso y ambicioso, acostumbrado a tener el control de su vida, se encuentra de repente con Neslihan, una mujer independiente y fuerte con una visión del mundo completamente diferente a la suya. Ese choque de personalidades, esa aparente incompatibilidad, es precisamente lo que genera la chispa inicial. Es como si el destino, con su infinita sabiduría, supiera que esos dos polos opuestos se complementarían a la perfección. Y luego, claro, llegó el primer beso. Un beso que lo cambió todo. Un beso que confirmó lo que todos ya sabíamos, que Burak y Neslihan estaban destinados a estar juntos. ¿Recuerdan la música que sonaba de fondo? La forma en que sus manos se entrelazaron. La expresión de sorpresa y felicidad en sus rostros. Fue un momento mágico, un instante que quedó grabado en nuestra memoria para siempre. Ese beso no fue un simple acto físico, fue una explosión de emociones contenidas, una liberación de sentimientos que habían estado reprimidos durante mucho tiempo. Fue la confirmación de que el amor verdadero existe y que es capaz de superar cualquier barrera. La elección de la música para esa escena fue simplemente magistral. Una melodía suave y romántica que intensificaba aún más la emoción del momento, creando una atmósfera mágica y envolvente que nos transportaba al mundo de Burak y Neslihan. Pero no todo fue un camino de rosas, claro que no. Como en toda buena telenovela, Burak y Neslihan tuvieron que enfrentarse a muchísimos obstáculos. Malentendidos, celos, intrigas familiares, rivales amorosos. De todo un poco. Pero lo que hizo especial su relación fue la forma en que lograron superar cada uno de estos desafíos. Con diálogo, con paciencia, con comprensión y sobre todo con un amor inquebrantable. Los guionistas de la telenovela fueron muy inteligentes al crear obstáculos creíbles y realistas, que reflejaban los problemas que enfrentan muchas parejas en la vida real. Esto hizo que la historia de Burak y Neslihan fuera aún más cercana y conmovedora para el público. Los malentendidos, por ejemplo, surgían de la falta de comunicación y de la incapacidad de expresar los sentimientos de manera clara y honesta. Los celos, por su parte, eran consecuencia de la inseguridad y del miedo a perder a la persona amada. Y las intrigas familiares y los rivales amorosos añadían una dosis extra de drama y tensión a la historia. Recuerdo especialmente esa escena en la que Burak tiene que tomar una decisión muy difícil, una decisión que podría poner en peligro su relación con Neslihan. La angustia en su rostro era palpable. Y la forma en que Neslihan lo apoyó, confiando en su criterio y demostrándole que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, fue simplemente conmovedora. Esa es la verdadera definición de amor verdadero. En esa escena en particular, pudimos ver la verdadera fortaleza de Neslihan, su capacidad para amar incondicionalmente y para apoyar a su pareja en los momentos más difíciles.
Ella no lo juzgó ni lo presionó, simplemente le ofreció su amor y su comprensión, demostrándole que siempre estaría a su lado, sin importar lo que sucediera. La actuación del actor que interpretó a Burak fue impecable, transmitiendo de manera magistral la angustia y la desesperación de su personaje. ¿Y qué me dicen de las escenas de celos? ¡Ay, los celos! Un ingrediente indispensable en toda buena telenovela. Pero incluso en esos momentos de tensión, Burak y Neslihan lograron mantener la calma y resolver sus diferencias con madurez y respeto. Aprendimos mucho de ellos sobre cómo construir una relación sana y duradera. Las escenas de celos eran un claro reflejo de las inseguridades y las dudas que a veces nos invaden cuando estamos enamorados. Pero Burak y Neslihan demostraron que es posible superar esos sentimientos negativos a través del diálogo y la confianza mutua. Ellos no se dejaron llevar por la ira y el resentimiento, sino que buscaron la manera de entenderse y de resolver sus diferencias de manera constructiva. Esto nos enseña que la comunicación es fundamental para construir una relación sana y duradera. También quiero hablar de la química innegable entre los actores que interpretaron a Burak y Neslihan. Su talento y su profesionalismo fueron fundamentales para que nos creyéramos su historia de amor. Cada mirada, cada gesto, cada palabra. Todo transmitía una emoción genuina. Lograron conectarnos con sus personajes de una manera que pocas veces vemos en la televisión. La elección de los actores para interpretar a Burak y Neslihan fue un acierto total. Su química en pantalla era innegable y su talento les permitió dar vida a personajes complejos y con matices. Cada mirada, cada gesto, cada palabra transmitía una emoción genuina que nos hacía creer en su historia de amor. Ellos lograron conectarnos con sus personajes de una manera que pocas veces vemos en la televisión, haciéndonos sentir parte de su mundo y compartiendo sus alegrías y sus tristezas. Su profesionalismo y su dedicación fueron fundamentales para el éxito de la telenovela. Y no podemos olvidar la banda sonora de la telenovela. Hay esas canciones que nos ponían la piel de gallina. Cada vez que sonaba el tema principal, sabíamos que estábamos a punto de presenciar un momento épico entre Burak y Neslihan. La música jugó un papel fundamental en la creación de la atmósfera romántica y emotiva que caracterizó su historia de amor. La banda sonora de la telenovela fue cuidadosamente seleccionada para complementar la historia y para intensificar las emociones del público. Cada canción evocaba un sentimiento diferente, desde la alegría y la felicidad hasta la tristeza y la desesperación. El tema principal, en particular, se convirtió en un himno para los amantes de la telenovela, un símbolo de la pasión y del amor verdadero. La música jugó un papel fundamental en la creación de la atmósfera romántica y emotiva que caracterizó la historia de Burak y Neslihan. Ahora hablemos un poco de los mensajes que nos dejó la historia de Burak y Neslihan. Más allá del romance, la telenovela nos habló de la importancia de la comunicación en una relación, de la necesidad de confiar en nuestra pareja, de la importancia de superar los obstáculos juntos y, sobre todo, del poder transformador del amor verdadero. Son lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas. La historia de Burak y Neslihan no fue solo una historia de amor, fue una lección de vida. Nos enseñó la importancia de la comunicación en una relación, la necesidad de confiar en nuestra pareja, la importancia de superar los obstáculos juntos y, sobre todo, el poder transformador del amor verdadero. A través de sus personajes aprendimos que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión, un compromiso y un trabajo constante. Aprendimos que el amor verdadero es capaz de superar cualquier barrera y que es la fuerza más poderosa del universo. Pero, ¿qué es lo que hizo que el romance de Burak y Neslihan fuera tan especial? Yo creo que fue la combinación de varios factores. Primero, la química innegable entre los actores. Segundo, la trama bien construida y llena de giros inesperados. Tercero, los mensajes positivos que transmitió la telenovela. Y por último, la forma en que la historia nos hizo conectar con nuestros propios sentimientos y emociones. La combinación de todos estos factores hizo que el romance de Burak y Neslihan fuera tan especial y tan inolvidable. La química entre los actores, la trama bien construida, los mensajes positivos y la conexión emocional con el público fueron los ingredientes clave del éxito de la telenovela. En definitiva, el romance de Burak y Neslihan fue mucho más que una simple historia de amor. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Una historia que nos hizo creer en la magia del amor verdadero y que nos dejó una huella imborrable en nuestra memoria.
La telenovela de Burak Yılmaz no solo fue un entretenimiento, sino también una fuente de inspiración y de esperanza para muchas personas. Su historia de amor nos demostró que el amor verdadero existe y que es capaz de superar cualquier obstáculo. Nos enseñó la importancia de la comunicación, la confianza y el compromiso en una relación. Y nos recordó que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y llegamos al final de este recorrido por el romance de ensueño entre Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo estos momentos mágicos. Espero que este viaje a través de la historia de Burak y Neslihan haya sido tan emocionante y gratificante para ustedes como lo fue para mí. Revivir estos momentos mágicos me ha recordado por qué amo tanto las telenovelas turcas y porque me apasiona tanto compartir mi amor por ellas con ustedes. En resumen, hemos hablado de su primer encuentro, de su primer beso, de los obstáculos que tuvieron que superar, de la química entre los actores, de la banda sonora de la telenovela y de los mensajes que nos dejó su historia de amor. Un romance que nos robó el aliento y que nos hizo creer un poquito más en la magia del amor verdadero. Hemos explorado cada detalle de la historia de Burak y Neslihan, desde su primer encuentro hasta su final feliz. Hemos analizado su química, sus miradas, sus gestos y sus besos. Hemos hablado de los obstáculos que tuvieron que superar y de los mensajes que nos dejó su historia de amor. Espero que este resumen les haya ayudado a recordar los momentos más importantes de esta increíble telenovela. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, mis fieles seguidores, por acompañarme en este vídeo. Su apoyo y su cariño son el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito del romance de Burak y Neslihan? ¿Qué fue lo que más les gustó de su historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir sus emociones. Estoy ansiosa por leer sus comentarios y por conocer sus opiniones sobre la historia de Burak y Neslihan. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué fue lo que más les gustó de su relación? No duden en compartir sus pensamientos conmigo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles los mejores análisis de telenovelas turcas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles los mejores análisis de telenovelas turcas. Denle un like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta gran familia y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Hasta la próxima. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor, felicidad y muchas telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.